En el presente video tutorial generaremos el cálculo de las medidas de frecuencia solicitadas en el taller número 8. Pues bien, veamos el primer ejercicio. Nos dice, se ha realizado un estudio retrospectivo, muy importante, un estudio retrospectivo en 270 pacientes pediátricos con diagnóstico de meningoencefalitis purulenta, con el objeto de conocer la asociación entre bronquitis aguda de cualquier etiología y este padecimiento. Para comparar, se obtuvo una muestra de 540 niños, controles, de la misma edad, pero que no tenían tal diagnóstico. Se encontró que de los 270 casos, 65 de ellos padecieron bronquitis aguda, es decir, de los 270 casos, 65 tienen el antecedente de exposición. Mientras que entre los controles hubo 10 niños con este padecimiento, con el antecedente de bronquitis aguda, existían 10 de los 540 controles. Vean que lo que estamos haciendo es un estudio de casos y controles. Es de tipo retrospectivo, es decir, partimos de la enfermedad y preguntamos en el pasado por el antecedente de exposición. Dado que es un estudio retrospectivo, no es posible calcular incidencia. Recuerden que para calcular incidencia, dos aspectos son fundamentales. Iniciar el estudio con casos sanos y dar seguimiento en el tiempo para identificar ocurrencia de nuevas enfermedad dentro de las personas sanas al inicio del estudio. Por tanto, incidencia solo es posible calcular en estudios prospectivos cuando estos además el estudio se inicia con personas sanas. Dado que este es un estudio retrospectivo, lo que podemos calcular son prevalencias como medidas de frecuencia o odds de exposición. Que en este caso pues calcularemos ambas. Calcularemos prevalencias y haremos también el cálculo de las odds. Veremos cómo lo haremos. Bueno, pero para calcular prevalencias o odds de igual manera, inicialmente tendríamos que completar la tabla. Entonces tendríamos que en el total de expuestos vamos a generar la autosuma. Tenemos 75 personas en el estudio con el antecedente de exposición. El total de personas en el estudio, damos autosuma, fueron de 810 y calcularemos los total de no expuestos. ¿Cómo lo haremos? Restando al total de la columna el total de casos expuestos. Para las personas con diagnóstico de meningoencefalitis, es decir, los casos, existirán de los 270, si 65 tienen antecedente de exposición, entonces 205 no lo tendrán. Si copiamos la fórmula, tendríamos que de los 540 controles o niños sin diagnóstico de meningoencefalitis, si 10 tienen el antecedente de bronquitis, pues 530 no lo tendrán. Y calculamos el total de no expuestos, restando al total de la población del estudio, le restaremos el total de expuestos. Pues bien, ¿cómo calculamos prevalencia? Prevalencia en los expuestos. Calcularemos en los expuestos. Perdón. Las prevalencias tengan en cuenta. ¿Qué es lo que queremos calcular en la prevalencia? En esta situación, lo que podríamos calcular, habrían dos situaciones. Recuerden que la fórmula de prevalencia lo que nos dice es
número de personas con el padecimiento entre el total de la población. En este caso lo interesante es calcular primero cuál es el padecimiento que estamos analizando. El padecimiento que estamos analizando es meningoencefalitis purulenta. Meningoencefalitis purulenta que se corresponde con los casos y no meningoencefalitis purulenta que serían los controles. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa ver cuál es la prevalencia de meningoencefalitis purulenta tanto en los expuestos como en los no expuestos. Entonces, tendríamos la prevalencia de meningoencefalitis purulenta en expuestos y también tendríamos la prevalencia de meningoencefalitis purulenta en los no expuestos. ¿Cómo calcularíamos la prevalencia de meningoencefalitis en expuestos? Pues dividiendo la cantidad de personas con diagnóstico de meningoencefalitis en los expuestos entre el total de expuestos. Lo multiplicamos por una constante, en este caso multiplicamos por 100 y nos da 86,6. Pedimos a Excel que redondee y nos da que la prevalencia de meningoencefalitis en expuestos es de 87 casos de meningoencefalitis purulenta por cada 100 personas con antecedente de exposición a bronquitis crónica, bronquitis aguda. ¿Lo ven? Por ejemplo de la OTS. ¿Cuál es la prevalencia de meningoencefalitis en las personas que no tienen antecedentes de bronquitis aguda? Pues lo veremos. Es igual a 205, que son las personas con diagnóstico de meningoencefalitis purulenta en personas que no tienen antecedentes de exposición, entre el total de personas que refieren el no antecedente de bronquitis aguda. Esto multiplicado por la constante que hemos elegido, 100. Le solicitamos a Excel que redondee y serán 28 casos de meningoencefalitis purulenta por cada 100 personas sin antecedente de exposición a bronquitis aguda. De inicio vemos que la prevalencia de daño es mayor en los expuestos con respecto a los no expuestos. ¿Lo ven? Es prácticamente unas 4 veces, de entre 3 a 4 veces mayor. 87 en el caso de la prevalencia en los expuestos y de 28 de una prevalencia en los no expuestos. Calculemos la odds ahora. La odds tendría el mismo sentido. Recuerden que la odds es una relación de ventajas, que será en el caso de los expuestos, cuál sería la posibilidad de tener la enfermedad versus no tenerla. Entonces, recuerden que odds siempre es una relación de éxitos entre fracasos. Entonces, veamos, en este caso, como estamos haciendo la enfermedad, es una relación de posibilidades entre tener la enfermedad a no tenerla. Entonces, recordemos, siempre lo que estamos analizando es como enfermedad el diagnóstico de meningoencefalitis purulenta. Entonces, podríamos sacar una odds en expuestos y una odds en no expuestos. La odds en expuesto estaría dada por veamos en expuestos
en los expuestos, que son estos que están acá, por cada 65 personas que refieren, que se identifican como enfermos, hay 10 que no tienen la enfermedad de interés. Por tanto, la odds en expuestos sería 65 que tienen la enfermedad por cada 10 que no la tienen. La odds en no expuesto estaría dada por la relación de 205 personas que tienen la enfermedad por cada 530 personas que no la tienen. ¿Lo ven? Posibilidad de tener entre la posibilidad de no tenerlo. ¿Cuántos tienen entre los que no la tienen? Si resolvemos estas ecuaciones, 65 entre 10 me da 6,5 en los expuestos y 205 entre 530 me da 0,38 o 0,4 en los no expuestos. Entonces, de inicio vemos que la odds o la ventaja de daño en los expuestos es mayor que la ventaja de daño en los no expuestos. ¿Cómo se traduce esto? Pues recuérdense, lo que tenemos en el numerador, tanto en los expuestos como no expuestos, la posibilidad es el daño, y en el denominador no daño. Entonces, lo que quiere decir esto es que en los expuestos 6,5 es lo mismo que decir 6,5 entre 1. Si le pedimos a Excel que lo redondee, nos dará 7. Pues más o menos la odds en expuestos se interpretaría de esta manera. En los expuestos existen 6 a 7 personas que enferman por cada una persona que no enferma. Mientras que en los no expuestos a bronquitis aguda existe la relación, se invierte, el denominador es mayor que el numerador. Si quiero yo tener una relación de cuántas veces es mayor el denominador que el numerador, pues solamente tendría que invertir o encontrarle el inverso a 0,4. Eso se hace dividiendo 1 entre 0,4 me da a 2,5. Entonces, esto se traduce como en los no expuestos por cada persona sana existen 2,5 personas con, perdón, en los no expuestos por cada persona con presencia de la enfermedad existen 2,5 personas que no tienen el antecedente de la enfermedad. Esto es porque 0,4 realmente es igual a 1 entre 2,5. Por eso muchas veces es más fácil interpretar la odds como un quebrado o como una fracción que como un número decimal. Si ustedes dividen 1 entre 2,5 les va a dar 0,4. Por tanto es más fácil identificarlo como un número quebrado o como una fracción. Lo que tendríamos en la odds de no expuestos es que en los no expuestos por cada caso de enfermedad existen 2,5 personas sin presencia de la enfermedad de interés, en este caso meningoencefalitis purulenta. Veamos ahora el siguiente caso. Nos dicen, se efectuó una investigación entre 1.200 mujeres que acudían a un centro de planificación con el propósito de determinar la asociación entre presencia de alteraciones citológicas en el cuello de útero y el consumo de anticonceptivos. Previo a la investigación se realiza el Papa Nicolau a todas las mujeres, encontrándose alteraciones citológicas en el 5% de esta población. Entonces, vean qué interesante.
se incluyen de inicio 1200 mujeres, pero para hacer un seguimiento de estudio. Recuerden que en los seguimientos de estudio habitualmente lo que calculamos son incidencias, pero para ello necesitamos que al inicio del estudio el 100% de la población esté sana, es decir, sin daño. Por tanto, lo que está pasando aquí es que si bien el estudio incluye 1200 mujeres, de estas 1200 mujeres, hay un 5% que presentan alteraciones del Papa Nicolau, es decir, no pueden ingresar como población sana al inicio del estudio, sino que son excluidas. Entonces, realmente el estudio no comienza con 1200, sino con 1200 menos estas 60 que presentan alteraciones del Papa Nicolau, es decir, 1140. De las mujeres restantes, es decir, de estas 1140, el 60% utilizaba anticonceptivos orales, es decir, expuestas. El total 1140 por 0,6, que es el 60%, esto es 684. Y el 40% otro tipo de medida anticonceptiva, esto es 1140 menos 684, 456. Se hizo un seguimiento de 10 años, claro, de estas 1140 sanas. Ahora, se hizo un seguimiento de 10 años apareciendo 105 casos de alteraciones citológicas, es decir, aparece un total de 105 casos. 75 entre las consumidoras de anticonceptivos, es decir, entre los expuestos, y 30 en el resto de mujeres. Con estos datos que tenemos, pues procedemos a completar la tabla, restando de los totales las cifras que sí tenemos contenidas dentro de la tabla. Acá sumamos y comprobamos. 105 más 1035 nos tiene que dar los 1140 que tenemos aquí en el total. Perfecto. Recuerden, estudio prospectivo, iniciamos con población sana al inicio del estudio, pues entonces la medida de frecuencia pertinente en expuestos y no expuestos serán el cálculo de incidencias. Y tendremos incidencias acumuladas en expuesto e incidencia acumulada en no expuestos. ¿Cómo se calculan las incidencias? Pues buscamos la fórmula y vemos que la incidencia lo que hacemos es identificar la aparición de nuevos casos en el total de la población sana al inicio del periodo. En este caso, al inicio del periodo partimos de poblaciones sanas 1140, de los cuales 684 eran expuestos sanos al inicio del periodo, y al final del periodo de estos 684 enfermaron 75. Mientras que los no expuestos iniciaron como sanos 456 personas, de los cuales 30 enfermaron a lo largo del estudio. Con esos datos tendríamos la posibilidad de calcular la incidencia en no expuestos, que sería igual número de casos diagnosticados, número de nuevos casos diagnosticados de la enfermedad durante el estudio, entre el total de población sana al inicio del estudio, y esto multiplicado por la constante.
utilizamos nada más un decimal y nos da 11. 11 que nuevos casos por cada 100 personas expuestas seguidas por 10 años. ¿Lo ven? Y la incidencia en los no expuestos será igual a 30 nuevos casos entre 456 personas sanas al inicio del estudio. Por la constante 100 utilizaremos nada más un decimal. 6,6 nuevos casos por cada 100 personas no expuestas al uso de anticonceptivos seguidas por 10 años. Lo que vemos inmediatamente es que la incidencia en los expuestos de cáncer cervicuterino en los expuestos es mayor a la incidencia de cáncer cervicuterino en las mujeres no expuestas. Pues bien, hasta aquí llegaremos en este apartado de cálculo de las medidas de frecuencia. Y dejaremos para la otra sección la cálculo de las medidas de impacto potencial, de las medidas de asociación.